Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos a poquísimos días. Este próximo 2 de junio ya son las elecciones, así que este es el programa previo a ese momento. Y bueno, pues como siempre, tenemos muchos temas de cuáles vamos a estar abordando esta mañana con nuestras analistas. Agradezco, como siempre, profundamente que esté presente pues nuestra querida Ivonne Melgar, Lisbeth Ortiz Acevedo y Adriana Favela, para poder pues ir mirando, analizando este proceso electoral tan importante para la historia democrática de nuestro país, pero también, por supuesto, para la presencia política de las mujeres. Lo hemos repetido en varias ocasiones y me parece que hay que seguir insistiendo. Este proceso electoral tiene como nunca la presencia de mujeres, no solamente en, digamos, como candidatas en los distintos puestos de elección popular, por supuesto incluida la presidencia de la República, sino también tiene como actoras fundamentales autoridades electorales. Como nunca antes, creo que la presencia de las mujeres en este proceso electoral es más que trascendente por, insisto, los números en términos de candidaturas, pero también por los lugares que ocupan, ni más ni menos. Por primera vez tenemos el Instituto Nacional Electoral presidido por una mujer, el Tribunal Electoral presidido por una mujer, que son las dos instituciones que tienen en sus manos pues la legalidad de este proceso electoral y que tiene muchos retos. Y parte de esos retos tiene que ver con la participación política de las mujeres, y de eso vamos a estar hablando precisamente también en el día de hoy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y les recuerdo que nos puede contactar a través de los números de cabina 55 60 60 55 71 y también las redes sociales, si anda por ex, @Violeta Radio_FM, y si anda por Facebook, Violeta Radio. Y precisamente la semana pasada, mi querida Adriana Favela, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Observatorios de la Participación Política de las Mujeres en México. Un observatorio que ha ido tomando fuerza, yo diría, en medida también que la presencia de las mujeres es más contundente. ¿Cuál dirías, mi querida Adriana, que es el mensaje final, el mensaje central, más que el mensaje final, el mensaje central que se coloca en este encuentro nacional donde participaron las 32 entidades federativas, por supuesto, que estuvieron compartiendo distintas realidades, distintos avances y retos, por supuesto? Adriana, querida. Buenos días y un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, y obviamente a Lucía, a Liz, a Ivonne. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, la semana pasada precisamente se llevó esta reunión nacional, este encuentro nacional de observatorios para ver la participación política de las mujeres en México. Lo convocó este encuentro el Tribunal Electoral a instancia de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Y lo importante de este encuentro fue, primero, mostrar, ¿no? Cómo vamos en la cuestión de la paridad entre los géneros en el acceso a las candidaturas, Lucía. Y a mí me tocó precisamente presentar, pues, una metodología para poder ir recabando esta información. Lo hice a nivel nacional y en algunas entidades federativas como Jalisco, Morelos, la Ciudad de México. Y el plan es que con esa metodología se vayan capturando los datos de todas las entidades federativas, porque hay ese mandato constitucional de que los partidos políticos cumplan con el principio de paridad entre los géneros en el registro de las candidaturas, que ya sabemos que es el 50% de las candidaturas son para mujeres y el otro 50% para los hombres, y también lo tuvieron que haber verificado las autoridades electorales. Nada más hay que recordar también que en el 2015 el Instituto Electoral de Chiapas no cumplió
con la obligación de verificar que los partidos hayan cumplido con la paridad de género, y esa fue una causa de destitución de todas las consejeras y consejeros de ese Instituto Electoral de Chiapas, además de un problema de los del voto de los chapanecos desde el extranjero. Entonces, por eso es muy importante esta situación. Entonces, la idea es de que todos estamos trabajando con la misma metodología. Y una vez también que se tengan lo de las candidaturas, que ya estamos, obviamente, muy avanzado el proceso electoral, lo importante es también ver cuántas mujeres de estas que fueron postuladas como candidatas llegan a los cargos de elección popular, porque la paridad entre los géneros no solamente es que yo registre mujeres como candidatas, sino también que me asegure que puedan tener un acceso a esos cargos de elección popular y que se puedan integrar los órganos colegiados como la Cámara de Diputadas y de Diputados, el Senado de la República, los congresos locales, incluyendo los ayuntamientos o las alcaldías de la Ciudad de México, de manera paritaria. Y algo también que tenemos que poner mucha atención, y se dijo en ese observatorio, fue en el número de mujeres que acceden a las presidencias municipales, que ahí apenas llevamos casi un 30% de mujeres que lo hacen a nivel nacional. Y el otro tema muy importante fue hablar de la Defensoría Electoral para las mujeres, que es también del Tribunal Electoral, y que ustedes saben perfectamente bien que a partir del 1 de mayo ya se puso en funcionamiento y que protege o bueno, ayuda a las mujeres en la defensa cuando tienen asuntos de violencia política contra ellas en razón de género y también por violaciones al principio de la paridad entre los géneros. Entonces, también lo que tiene que se dijo en este encuentro es que hay que también ir recabando las buenas prácticas para poder combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y para poder fortalecer la paridad. Entonces fue un foro muy importante, les digo, convocado por la presidenta del Tribunal Electoral, que ahorita tiene también la presidencia del Observatorio a nivel nacional. Mi querida Adriana, recuérdanos, ¿ha habido otro encuentro? Este es el primero. ¿Y cuál es la trascendencia precisamente a partir de esto que tú nos estás recuperando? 2015, Chiapas tiene una situación particular, por supuesto, pero ¿cuál es la trascendencia de lograr tener una metodología única y poder medir precisamente, no solamente el cumplimiento de la paridad, sino los efectos de ese cumplimiento, diría yo, en los cargos ya con las mujeres? Mira, sí, ya se había hecho algún otro encuentro, pero hace muchos años, porque acuérdense que también este observatorio se puso en funcionamiento en 2014, y es una integración de el INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INMujeres, y la presidencia es rotativa. Pero ahorita que ya estamos casi en los primeros 10 años de este observatorio, lo que se ha notado es que hacía mucho tiempo que no había una reunión a nivel nacional, por eso también el interés de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de llevar a cabo este encuentro, y también vimos que en el micrositio no está toda la información actualizada. Están los datos creo que hasta el 2020, 2021, ¿no? Aproximadamente. Entonces, lo que se buscaba desde un principio es que este observatorio fuera, pues precisamente un lugar donde se tuvieran todos los datos a nivel nacional de todas las entidades federativas, quiénes son las candidatas, quiénes llegan a los cargos de elección popular, si hay esos casos de violencia política, quién los está atendiendo, de qué se tratan, de cómo se solucionaron. Entonces, se le está dando un impulso muy importante, como que había un poquito por llamarlo de alguna manera, de abandono del observatorio, pero ahorita con la presidencia del Tribunal Electoral se está retomando y entonces por eso se está dando esta metodología, porque también vimos que luego los estados mandan sus datos de una manera pues muy Difíciles de diversa. comparar, ¿no? Difíciles de comparar. Exactamente. Entonces, por eso está la metodología, Lucía. Muy bien, Liz, sé que desde la agencia lo estuvieron siguiendo también, estamos a 2 minutos de irnos al corte de estación, pero no me quiero ir sin esta lectura que hacen desde la agencia de CIMAC Noticias de lo que nos está hablando este encuentro nacional y de los retos que tenemos enfrente. Ahí, sí, muchas gracias. Pues me parece que Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del INE, pone
un punto importante y ella dice que nos viene el reto más importante más allá del 2 de junio. Ella habla precisamente que serán los tribunales el sitio donde tendrán que volver a hacer realidad el principio de paridad. Eh, y me parece muy interesante porque efectivamente nos dice el reto que vamos a tener observadoras, periodistas, políticas, en fin, que a partir del 2 de junio, pues, se nos viene lo bueno, a partir del 2 de junio en el tribunal se va a venir toda una nueva contienda, digámoslo así, y el reto será precisamente para los tribunales. Y eso me pareció muy interesante, me parece muy interesante porque pues no se termina el 2 de junio, sino a partir de ese momento vamos a tener que tener un mapeo eh, para continuar la observación de estas elecciones y saber que sí lleguemos a a las cuotas de paridad a través del tribunal. Sin duda van a venir, supongo, muchas impugnaciones y será ahí donde vamos a determinar precisamente la nueva cartografía, este nuevo México del que hemos estado hablando. Y me parece muy interesante este foco que pone ahí Norma Irene de la Cruz. Que sin duda, y eso lo vamos a hablar también en este programa, este es el proceso electoral con más retos en términos de legalidad y de legitimidad. No es cualquier cosa, pero vamos a seguir hablando de esto. Al corte de estación volvemos para seguir analizando. No se vaya. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y estamos de regreso aquí en Ellas en las urnas, ya en el, digamos, en el lunes previo a la jornada electoral, nuestro siguiente programa, estaremos hablando ya de lo ocurrido en este 2 de junio, que sin duda nos dará tema de dónde, tela diríamos, de dónde cortar, de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estas emisiones. Y ya lo decía mi querida Ivonne, recuperando precisamente la reflexión sobre los retos de la paridad. Tenemos la norma, el principio, los partidos han tenido que cumplir en sus candidaturas, pero tendremos que ver los efectos de esa paridad en la conformación de los distintos órganos, no solamente a nivel federal, porque este proceso electoral tiene elecciones en todo el país, es decir, a nivel estatal, los congresos estatales y por supuesto también, como ya lo decíamos, las presidencias municipales, donde ahí tenemos retos enormes precisamente de lograr la paridad. Sí que tenemos un escenario complejo, complejo en el sentido de los retos que implica para la presencia de las mujeres en los distintos espacios, mi querida Ivonne Melgar. Efectivamente, Lucía, un gusto saludarlos nuevamente a quienes nos acompañan, a Liz, a Adriana, y creo que es como muy relevante la manera en que se conjuntan todos los factores y desembocan en un hilo que hemos seguido a lo largo de este programa que hemos tenido el privilegio de integrar, Lucía, y es sí la paridad en su máxima expresión con dos candidatas en la boleta presidencial, sí la paridad con los liderazgos de mujeres encabezando dos organismos que serán muy clave en la revisión, realización, calificación de la elección, y al mismo tiempo en la interpretación, porque la impartición de justicia electoral también requiere, como bien lo decía nuestra presidenta magistrada Mónica Soto Fragoso el viernes pasado, la mirada violeta, estos lentesotes tan padres que ella siempre coloca de frente cuando está interviniendo y que tiene que ver con la visión que se ha querido acentuar en la impartición de justicia electoral en el tribunal. Entonces, esto a mí me remonta, me remite a una cosa todavía más importante, que es cómo se van a ejercer esos liderazgos. Tanto Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE,
como Mónica Soto Fragoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral, son parte de un órgano colegiado, pero tienen facultades como presidentas, tienen atribuciones particulares en su responsabilidad de titulares de esas instancias del Estado, autónomas, de tal suerte que la manera en que ellas desplieguen su liderazgo en las próximas horas, en el INE sobre todo, y posteriormente en el tribunal, van a marcar la historia de esta elección. Imagínense quienes nos están escuchando, compartiendo este momento con nosotros, lo que significa para Guadalupe Tadei decidir, en el caso hipotético de un empate en una elección estatal o una tendencia cerrada en una elección de Congreso o en la elección presidencial, decidir a qué horas y con qué certeza de mediciones se da a conocer el conteo rápido. Así es. Ahí estará marcada la certeza. Y posteriormente, por eso me gustó mucho el reconocimiento que hizo la magistrada presidenta, de cómo todavía hay que estar recordándoles de qué se trata la paridad a los partidos, después calificar la elección. Nada más y nada menos, la magistrada Soto tiene el derecho al voto de calidad cuando se califique la elección. Qué responsabilidad, qué privilegio y qué gran momento estamos viviendo. Absolutamente, mi querida Ivonne, este recuento que tú colocas me parece muy importante porque ya lo decíamos, es decir, las miradas a partir del 29, digamos que se cierra las campañas formalmente, que ya no habrá, las miradas se van a empezar a centrar de manera muy importante en las dos instituciones que tendrán en sus manos este proceso electoral que lo han tenido a lo largo de estos meses, pero sobre todo para calificar la elección, para empezar a dar los resultados, etcétera. Y creo que este es un momento muy importante porque ya lo decíamos, dos mujeres están presidiendo las instituciones electorales, Guadalupe Tadei en el INE y Mónica en el Tribunal Electoral, con los ojos de no solamente del país, sino internacional. Como nunca, en este recuento que se estaba haciendo precisamente, vendrán 1,300 personas a observar el proceso electoral en este próximo 2 de junio. 43% son mujeres. Hay una, como nunca decían en este recuento, una observación internacional de esta jornada. El antecedente más importante es 1994. Es decir, cuando hubo, imagínense, cuando hubo 900 personas acá en México revisando. Llegarán 63 países, representantes de 63 países y dos instancias muy importantes, 100 personas de la OEA y 76 personas de la Embajada o de Estados Unidos. No es cualquier cosa, se están jugando muchos intereses en este país, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, geopolíticos, del papel que ocupa México. Y esos ojos están puestos también en estas dos instituciones. Me parece muy interesante y con eso regreso contigo, Adriana, la entrevista que trae hoy El Sol de México con Guadalupe Tadei, precisamente. ¿Qué dice Guadalupe Tadei en esta entrevista que le hacen? Que la seguridad está garantizada, que se espera que se alcance el 70% de participación ciudadana, ojo, que es muy alto. ¿70%? 70%. No había leído la entrevista, está buenísimo el dato. La cabeza se titula "Nos hemos puesto como meta que haya 70% de participación". Ojo, en el proceso anterior, es decir, cuando se elige a Andrés López Obrador, el actual presidente, tuvimos 68% de participación.
¿no? Pero si mi memoria no me falla, y si me falla aquí Adriana está para corregirme porque seguramente va a tener los datos. Es decir, esos son los retos. Colocar el 100% de casillas, la participación ciudadana, garantizar la transparencia, la legitimidad de estos conteos rápidos. Ella señala en esta entrevista que se ha hecho una metodología con 11 participaciones de intelectuales precisamente para hacer estos conteos rápidos. En fin, se está blindando el INE para que al momento de dar los resultados se tenga un respaldo importante, porque yo creo que sí están leyendo una elección no sencilla en términos de los resultados. Y más vale tener, como dicen, todos los pelos de la burra en la mano ante cualquier posible litigio que se pudiera llevar, mi querida Adriana. No es fácil este proceso electoral que les toca a estas dos mujeres. Adriana, querida. Sí, o sea, obviamente no es fácil, estamos en una situación pues bastante compleja, sobre todo por la cuestión de la inseguridad generalizada en todo el país. No es una cuestión que obviamente dependa del INE, pero lo que se hace el INE es tener reuniones con las autoridades encargadas de la seguridad pública para estar insistiendo en que se tomen medidas para garantizar la seguridad el día de la jornada electoral, y también pues durante todas estas actividades de la entrega de los paquetes electorales, ¿no? Todas estas situaciones que son tan importantes. Ahora, sí estamos en una situación muy particular, porque acuérdense que tenemos más de 20,200 cargos de elección popular en juego, no solamente la presidencia de la República ni las elecciones federales, pero también va a ser la elección pues más grande, porque tenemos derecho a votar 99 millones de personas y se van a instalar 170,000 casillas este próximo domingo 2 de junio. Entonces, aquí el reto principal es que el día de la jornada electoral se instalen las casillas, y ahí hay que alentar mucho a la ciudadanía que cumpla con este deber, que es ahora sí que una actividad totalmente que está haciendo para la democracia, participar como funcionarios y funcionarias de casilla el día de la jornada electoral, que la gente vaya a votar. Creo que el 70% de la participación, pues es un porcentaje muy alto el que está considerando la presidenta del INE, pero en el 2018 hubo un 63,5% más o menos de votación, entonces también no es que sea tan descabellada esa cifra, pero lo más importante es que la gente vaya a votar, y obviamente, bueno, pues que se haga en una situación donde no tengamos muchos problemas de seguridad. Hay zonas que siempre son complicadas, por ejemplo, Chiapas, donde luego queman paquetes electorales, cierran las casillas, pero esa es una constante que se tiene en algunas zonas, pero esperemos que no sea algo generalizado. Pero ese es un reto mayor, y yo creo que también ahí lo importante, por ejemplo, es también que mucha gente pueda ahorita ocupar los cargos de capacitadores de asistentes electorales, que eso también fue un problema que tuvo el INE la semana pasada, porque muchas personas están renunciando para no ejercer esa actividad, y es muy importante, Claro. porque el CAE es el que lleva el paquete electoral al presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla, y luego se asegura que se instala esa casilla, que está al pendiente de que esté funcionando de manera regular, y luego ayuda también a llevar los paquetes electorales una vez que concluye la votación y el conteo de los votos al Consejo Distrital. Entonces, esos son grandes retos, pero Claro. que obviamente el INE está tomando las medidas pertinentes, y ojalá que todo salga bien, como siempre. Y esos son partes de los retos que hemos advertido también en el programa acá, de estas garantías de seguridad para poder participar. Vamos un corte de estación, vamos a seguir hablando de este tema. No se vaya, estamos aquí en Ellas en las Urnas, volvemos. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos aquí en Ellas en las Urnas, este lunes 27 de mayo, ya el lunes previo, digamos, a la jornada electoral,
que sin lugar a dudas nos está colocando como país, como democracia, retos importantes, especialmente nuestras dos instituciones ciudadanas, estos pilares, yo diría, de la transparencia y la participación ciudadana, los árbitros, como los ha calificado en varias ocasiones mi querida Ivonne Melgar, de esta contienda electoral, pues están en las manos de dos mujeres que sin duda pasarán a la historia no solo por ser las primeras de dirigir estas instituciones electorales, sino también porque están al frente de, digamos, de estas instituciones en un proceso electoral muy complejo, muy competitivo, con grandes retos enfrente. Ya lo decían, tenemos que garantizar la participación ciudadana, que esté no solamente en la emisión del voto, sino dentro de las funcionarias y los funcionarios de casilla. En esta entrevista que les compartía hace unos minutos del Sol de México, la propia Guadalupe Tadei asegura que en cada una de las casillas habrá las 9 personas funcionarias que se requieren para que esto esté, digamos, cubierto en cada una de las casillas que se van a colocar. Y ella misma señala que existen algunos focos rojos en este proceso electoral, que está, por supuesto, Chiapas, Michoacán, la Sierra de Chihuahua y algunas zonas aisladas del Sinaloa, señala la presidenta Guadalupe Tadei del Instituto Nacional Electoral, pero también señala que habrá 260,000 efectivos de Guardia Nacional, Marina y Secretaría de la Defensa Nacional que van a estar coadyuvando al proceso electoral en este próximo domingo 2 de junio. Ivonne, pues ha sido una reportera que te ha tocado varios procesos electorales, cubrir y leer desde diferentes ángulos. Esta elección tiene retos importantes en ese sentido. ¿Cómo lees el ambiente en términos de las garantías para esta jornada electoral del 2 de junio y los retos que tienen las instituciones, por supuesto? Yo le tomo la palabra tanto a la presidenta Guadalupe Tadei como a la presidenta Mónica Soto, en el sentido de que nos han dado garantías de que todo va a salir. Y creo que siendo organismos e instituciones que se crearon desde los acuerdos políticos de las fuerzas plurales de este país, va a ser muy relevante, perdón mi insistencia, pero creo que ahí ellas tendrán que ejercer un liderazgo que sea muy legitimado a los ojos de los ciudadanos. Va a ser muy relevante cómo ejercen esta presidencia. Y lo digo porque ha sido difícil en ambas instituciones todos los reacomodos por los relevos que se han dado, y siendo espacios de colegiados, las decisiones que se tomen, mientras más respaldadas por todos estén, creo que nos van a dar mayor certeza. Entiendo que en la democracia y también en esas instancias, la mitad más uno es mayoría, ¿no? Pero en tanto se logre construir un consenso más fino antes de salir a los reflectores, porque entiendo, y Adriana nos podrá desmentir o no, que son organismos que previamente construyen las deliberaciones que luego se hacen públicas. Para mí, como ciudadana, como observadora, como cronista que he sido de las últimas elecciones, desde que se creó este gran instrumento que es el Tribunal Electoral, para mí lo más importante, el mayor logro democrático sería si esta herradura de la democracia y esta sala superior del tribunal consiguen darnos resoluciones muy sustentadas en la legalidad, por supuesto, pero también muy conversadas entre ellos. Que la diferencia de criterios no quede, como sucede ahora, veo
yo soy cero pambolera, pero veo que los cruzazolinos están tristes porque si no sé qué, hubo algo que no marcó el árbitro o algo así. Eso no quiero que nos pase en las elecciones. Me parece que hay por parte de ambas, y lo he observado estas semanas, un esfuerzo deliberado por construir con sus compañeros ese clima de cierre de filas, no en el criterio necesariamente, pero sí en la forma en que nos van a comunicar sus resoluciones. Esto es muy importante porque, a ver, el Tribunal Electoral le faltan 2 integrantes, ¿cierto? Llega con Así es. que no se completó, digamos, las personas que tendrían que estar para este proceso electoral, que es el más competitivo, etcétera, etcétera. Y me parece que eso es de los retos que va a tener que superar en su momento precisamente, pues, la presidenta, la magistrada presidenta Mónica Soto Fragoso, porque no es cualquier cosa estar al frente de una institución que no está completa, que tiene que lograr los consensos necesarios y que, pues eso, que va a tener en sus manos la calificación de esta jornada electoral y que tiene que ser inapelable. La decisión que se tome tiene que tener todos los elementos legítimos, transparente, frente a la ciudadanía, Lisbeth Ortiz. Sí, a mí me parece, bueno, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Esta palabra que decía Ivonne de ser cronistas, me parece que ha sido un privilegio poder ser cronistas nosotras a lo largo de estos meses, de esta contienda, porque además, pues México pues, somos una potencia en América Latina y lo que sucede aquí, como bien tú lo vas narrando, de toda la gente que estará aquí como observadora y tendremos los ojos de medio mundo aquí en el país, pues es un reto mayúsculo. A mí me parece que hoy se están enfrentando las consejeras, magistradas, ministras y todas aquellas quienes están involucradas en la política para realizar esta fiesta ciudadana del próximo 2 de junio, porque es eso, es una fiesta ciudadana, es una participación que hacemos la ciudadanía, la hacemos posible. Ya nos dirá Adriana, pero hasta donde yo sé, pues llegan muchas de las boletas electorales de las casillas, pues a la Casa de Ciudadanía. Y son ellas, estas personas, las que las resguardan, las que las montan, las que miran, las que observan. Y me parece que hoy estamos, bueno, estamos en el reto de esta teoría de comunicación de la aguja hipodérmica, donde inoculan, ¿verdad?, información que pareciera que somos entes sin resistencia, sin juicio, donde dicen o donde se proyectan estas teorías conspirativas de eh, golpe de estado técnico, donde va a haber, en fin, robo de urnas, Y ellas están ante esta situación que cada elección se pretende con la aguja hipodérmica de, pues, la rumorología. Hay que poner la rumorología dentro del contexto político y ellas están haciendo su trabajo para ir en contra de la aguja hipodérmica y decir, estamos afianzadas con una metodología y la están haciendo pública. La están haciendo pública, me parece que incluso yo escuchaba hace unos días elucubrando en medios de comunicación con estos apagones que se dieron a nivel nacional y qué sucedería si el 2 de junio se va la luz en el INE, en fin, y nos decían Manuel Bartlett está en la CFE y empezar a elucubrar y él fue parte del fraude, en fin, todas estas teorías conspirativas que nos van inoculando a través de la aguja hipodérmica, pues terminan denostándose en función de la metodología que hemos desarrollado desde la manera institucional, pero también la ciudadanía, porque estamos al tanto y documentando efectivamente de cómo se está desarrollando la elección. Me parece que hoy
están de cara a esto, por ejemplo, consejeras en el INE, están resistiendo ante las teorías conspirativas de la aguja hipodérmica, están intentando trabajar para denostar todas esas teorías que no funcionan y que no sirven a una sociedad democrática que se está consolidando, que vamos mucho más adelante. ¿Y cómo lo hacen? Pues eso, con certeza, con información, con metodología. Está siendo muy clara, me parece, el INE está siendo muy clara diciendo la manera en cómo van a ser los conteos rápidos, me parece cómo va a ser el PREP, me parece que nos están dando información importante, hemos estado documentando desde CIMAC, mujeres, es que ya se echó a andar la elección, mujeres con discapacidad ya votaron en voto anticipado, mujeres en prisión ya votaron, entonces ya está echada a andar la elección, ya empezó incluso, o sea, no necesitamos estar en el 2 de junio, es que ya está ese proceso y ya se garantizó que llegaran esas urnas de allá, de los centros penitenciarios y de los domicilios hacia el INE. Entonces ya está echada a andar, no hay problema en ese sentido y seguimos andando. ¿Por qué? Pues con trabajo y bien hecho. Esa es la manera en cómo lo hacemos de la mano de la ciudadanía y nosotras, pues como cronistas de lo que somos en esta elección. Sin duda, el 2 de junio, si bien hay un proceso también inédito, que es este voto que ya nos ha hablado Liz, de las personas con discapacidad, las personas en el extranjero, en prisión preventiva, etcétera, la gran, digamos, prueba es el próximo 2 de junio. Ahí es donde la ciudadanía emitirá su voz, su voto y inclinará hacia algún lado la balanza, y me parece que ese será un momento, sin lugar a dudas, muy importante en la historia de nuestro país. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir hablando de lo que este 2 de junio implica en términos de reto también para nuestra democracia en este país. Volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Estamos ya de regreso en Ellas en las urnas, Violeta Radio 106.1 de FM. Estaba revisando precisamente el recuadro que trae numerológico esta entrevista que hace El Sol de México, bueno, a cargo precisamente de Alejandro Jiménez, con la titular del INE, con Guadalupe Tadei, y hay un recuadro de precisamente lo que tenemos enfrente este próximo 2 de junio. 20,708 cargos a elegir en todo el país, 629 cargos federales, entre ellos obviamente la presidencia de la República, 500 diputaciones, 128 senadurías, 98,472,789 personas inscritas en el padrón electoral, 98,329,591 inscritas personas en la lista nominal, 170,308 casillas aprobadas, 317,310,261 boletas impresas para la elección federal, 7,123 personas supervisoras electorales que fueron contratadas para esta contienda electoral, 42,657 personas capacitadoras, asistentes electorales, prepararon a quienes van a fungir como funcionarias de casilla. Este es el panorama precisamente de lo que implica esta jornada electoral, mi querida Adriana Favela, que sin duda también, insisto, nos va a ir señalando. Esto es parte de esta construcción ciudadana que hemos hecho
muchos de estos cargos son responsables la ciudadanía. O sea, quienes están en las casillas, quienes son capacitadoras y capacitadores por parte del Instituto Nacional Electoral, son ciudadanas y ciudadanos. Y eso me parece muy importante y eso fue lo que hemos ido construyendo como país y por eso hablamos de instituciones o procesos ciudadanizados, mi querida Adriana Favela. Así es, o sea, todo el andamiaje electoral está en manos de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que va a recibir la votación de las personas que van a ir a sufragar el día 2 de junio. Es la propia ciudadanía, los funcionarios de casilla, los que van a contar esos votos, ¿sí? Es la propia ciudadanía la que va a llevar los paquetes electorales al INE para que ahí se resguarden. Y es la propia ciudadanía la que, ya también lo decían ustedes, ¿no? La que ya fue a llevar o está llevando los paquetes electorales a las casas de las personas funcionarias de casilla, concretamente a los que van a fungir como presidentes o presidentes, y ahí van a estar resguardados esos paquetes para que se lleven a la casilla el día de la jornada electoral. Entonces, eso lo tenemos que entender, que es una cuestión donde la responsabilidad mayor está en la ciudadanía y obviamente en también ir a votar el propio día de la jornada electoral. Ya decíamos que si somos 99 millones de personas con derecho a votar, ojalá que de verdad acudamos un buen número a hacerlo, porque ya están votando desde el extranjero, ya votaron las personas con discapacidad o adultos mayores que no pueden moverse, ya votaron o están votando, bueno, ya votaron las personas que están en prisión preventiva, falta que vayamos a votar las personas que no tenemos ninguna otra restricción y eso es importante hacerlo. Ahora, también hay que tomar en cuenta otra cosa. El INE tiene la obligación de imprimir el número de boletas electorales que corresponde a toda la ciudadanía, aunque ya sabemos, o son más de 99 millones de personas, aunque ya sabemos que casi no votamos, bueno, que no se vota más bien del 100% y que escasamente se llega a un 65, 70%, si es que bien nos va. Entonces también hay que hacer conciencia de esto, de que tenemos que ir a votar, porque ahí están nuestras boletas en nuestra casilla, que es la más cercana a nuestro domicilio. También el INE ha insistido en que revisemos dónde tenemos que votar, porque tal vez la casilla se cambió de ubicación, hay que hacerlo. Y también yo les recomendaría, queridas compañeras, si me lo permiten, a la ciudadanía que nos escucha, que por favor no crean todas las noticias que luego salen, porque luego son noticias falsas. El INE desde hace muchos años, desde que nosotros estábamos ahí, tiene un programa que se llama Verificado. Entonces ahí hay que verificar, porque luego dicen, es que, por ejemplo, decían, es que en el caso de Xóchitl Gálvez no va a salir su nombre de Xóchitl Gálvez, sino va a salir Berta Gálvez, y nadie conoce a esta persona por ese nombre. Y no es cierto. Yo les mostré a la gente que la boleta electoral dice Berta Xóchitl Gálvez y su último apellido, no me acuerdo cuál es, y luego, entre comillas, Xóchitl Gálvez, ¿sí? Entonces, Ruiz, ajá. Entonces, hay que checar todas estas cosas porque luego empiezan a circular cosas que no son verdaderas. También el día de la jornada electoral es muy común que se empiece a hablar de que hay violencia en las casillas para que la gente no vaya a votar. Y no es cierto, hay que checarle en la página de INE y también en esos menesteres de ir pues sí, difundiendo información verificada, pues también ayudan mucho las redes sociales, ¿no? Google, Facebook, Twitter, ojalá que también apoyen en esta contienda electoral. Que me parece muy importante, es decir, también tenemos los retos, por supuesto, de las noticias falsas, es muy importante tener las garantías. Solo un dato más, y te paso la palabra, mi querida Ivonne. Solo con Cedillo fue el proceso electoral con mayor participación ciudadana, con 74.2%. Que bueno, te habla de una situación política también muy atípica, digamos, en cuanto a la democracia tan joven como la tenemos en nuestro país. Y me parece que ahí es muy importante también la madurez política
yo diría, déjenme ponerlo así, de los partidos políticos, por supuesto, y de las candidatas y las distintas candidaturas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Venimos con un país con enormes retos en términos de polarización y poco diálogo. Y me parece que alimentar la reflexión y el diálogo es parte también de la tarea que tenemos quienes ejercemos el periodismo en términos de el compromiso que tenemos con la ciudadanía para que nuestra información que dotemos sea verídica, esté comprobada y sea lo suficientemente contrastada para evitar cualquier tipo de situación, mi querida Ivonne. Los retos no solo son para las instituciones, también, como lo ha señalado, para quienes ejercemos el periodismo como cronistas de este momento histórico. Así es, Lucía, Liz, Adriana, creo que ya estamos en las últimas horas donde obviamente lo importante ahorita es la noticia de coyuntura. Vamos a estar en el día a día, minuto a minuto, y los llamados que hace Adriana son muy importantes. Y ya habrá tiempo, que creo que es también tarea del periodismo y de quienes están en su condición ahora, Adriana, de observadora y académica y analista, pues de revisar qué sucedió. Porque creo que hay dos puntos que para mí son muy relevantes como cronista desde la esfera feminista, y es que diseccionemos posteriormente qué política finalmente hicieron las candidatas. Creo que al final es muy relevante estas últimas horas. Observo hoy a ojo de buen cubero los titulares de las declaraciones de ambas, y sí, finalmente se centró en el debate, qué interesante, continuidad de democracia o autoritarismo, ambas recriminándose quién era la representante del autoritarismo o de la democracia. Es decir, finalmente no le sacaron, enfrentaron lo que había que debatir y lo que finalmente es dentro de un estrato el debate, estos desplegados de intelectuales apoyando a una, apoyando a otra, pues te hablan de cómo se movieron muchas cosas, y incluso ahorita veía con mucha sorpresa y asombro y pues todos estos asuntos que hay detrás de la realidad y de los hechos, como Claudia logra fichar, muy interesante, a la expriista, ahora expriista Alejandra del Moral, como en los hechos ella está haciendo una campaña en los últimos días, Sheinbaum, para jalar el voto clase mediero, el voto opositor. No se sienta junto a Delfina ni junto a Citlali, sino que se sienta junto a Alejandra del Moral. Muy interesante esto, y cómo también Alejandra del Moral pues es parte de ese priismo que se fue con Morena y que tiene que ver con toda una recomposición muy importante de nuestra clase política. Y el segundo punto que yo haría votos, porque el próximo lunes ya nos vamos a ver con presidenta electa, ojalá se retome la conversación entre las mujeres de diversas fuerzas políticas que se interrumpió en este sexenio, y que a mí me da mucho gusto que particularmente Mónica Soto, como magistrada del tribunal, lo haya recuperado. Creo que ha sido una de las instituciones que ha tratado de que sea más plural la discusión, ¿no? Y ese es algo que tenemos pendiente, que para mí es muy importante. ¿Cómo vamos a contar hoy el ejercicio del poder de las mujeres? Totalmente. Es un gran desafío porque todavía estamos midiendo si lo hacen como hombres. Sí. Con autoritarismo y desde los códigos del Club de Toros. Me parece que ese es un gran cierre de este día, mi querida Ivonne. ¿Qué tipo de políticas qué tipo de política, de práctica política van a tener las dos candidatas, pero también qué tipo de liderazgo van a desplegar las dos presidentas de las instituciones electorales que tendrán en sus manos? Que no es cualquier cosa, y el diálogo plural es lo que ha fortalecido nuestra democracia y es lo que esperemos que siga ocurriendo. Y me voy rápido.
hoy a las 6 de la tarde hay una gran mesa que está precisamente a partir del libro de nuestra querida Ivonne Melgar, de Gracias. la biografía de Xóchitl Gálvez, y les invito precisamente a la Vipo en Malitzin 155 del Carmen, Coyoacán, a compartir esta reflexión también sobre el tipo de biografías y el tipo de liderazgo político que tenemos las mujeres en este país y cómo lo estamos narrando. Gracias, Lisbeth, gracias, Adriana, gracias, Ivonne. Nos vemos el próximo 3 de junio y a toda nuestra audiencia, el 2 de junio aquí en Ellas en las Urnas vamos a tener el 2 de junio vamos a tener una transmisión especial, así que no se lo pierda, vamos a estar dialogando con diferentes especialistas precisamente en este marco, y el 3 de junio pues nos vemos las 4 aquí en Ellas en las Urnas. Gracias a nuestra audiencia, hasta la próxima. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.